Buenos días, familia. El Señor les bendiga a todos en esta mañana. Quisiera pedirles, por favor, se pongan sobre sus pies y vamos a ubicarnos en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 17. Y vamos a estar leyendo hoy los versículos del 24 al 27. Una forma de alabanza, reverencia y adoración a nuestro Dios. Leemos la Biblia de esta manera. Y yo la leo en favor de ustedes en esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas del impuesto del templo y dijeron: ¿no paga su maestro el impuesto del templo? Sí, contestó Pedro. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? De los extraños, respondió Pedro. Entonces los hijos están exentos, le dijo Jesús. Sin embargo, para que no les escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. Y cuando le abras la boca, hallarás un siclo. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Amén. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Has hablado a nuestro corazón a través de lo que hemos leído. Por eso te ruego, Señor, que en la meditación de esta escritura ilumines nuestros corazones para que podamos amar lo que tú dices a nuestro corazón y asimismo, Señor, podamos guardarlo y practicarlo. En el nombre de Jesús. Te rogamos también para que me ayudes como predicador a serte fiel, Señor, a ti y a tus palabras. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Durante muchos años yo estuve trabajando como profesor y si alguno aquí es maestro sabe que cuando uno está delante de un curso, ya sea de estudiantes, niños, adolescentes o personas adultas, van a haber situaciones en donde uno se va a sentir quizás incómodo a raíz de algunas preguntas que algunos hermanos o algunas personas o a nuestros estudiantes hacen. En el caso hablo de aquí ahora en la práctica de la escuela dominical, los domingos a las 8 de la mañana, a las 8:30, que quizás pudiésemos tomar a mal o como a título personal. Inclusive si se nos cuestiona públicamente, solemos siempre responder de una mala manera, incluso si es privado. O sea, ¿cuántos esposos les ha pasado que su esposa le dice, le insinúa: ¿tú hiciste tu devocional? ¿Cómo se te ocurre, mujer? Yo soy el sacerdote del hogar. Eso es la pregunta ofende, ¿no? Cuando somos cuestionados, algo dentro de nosotros rebota, queriendo defendernos a capa y espada a la luz de ese cuestionamiento, porque no queremos vernos mal delante de los ojos de las personas. Sin embargo, en la práctica docente, y por eso traía a colación el asunto, uno aprende a lidiar con esas cosas, con los estudiantes, uno aprende a manejar esas cosas. Sin embargo, el corazón pecador, cuando es cuestionado, siempre va a buscar defenderse, aún si lo que se está cuestionando es verdad. Sin embargo, aquí en este texto vemos un cuestionamiento interesante en el que nuestro Señor Jesús nos da un ejemplo de cómo debe responder el cristiano a situaciones incómodas como estas. Y es por eso que he titulado este sermón Respondiendo con madurez. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar siendo cuestionados, ya sea a nuestra persona, nuestras ideas o lo que hacemos.
Y cuando alguien cuestiona nuestra persona, nuestras ideas o lo que hacemos, suele nuestro corazón rebotar de una forma que evidencia ese celo, ese deseo de querer estar bien delante de los ojos de los hombres. Por eso nuestro texto comienza con una consulta inquisidora. He titulado esa primera parte del sermón. Una consulta inquisidora. Que sea inquisidora significa que tiene un propósito. Generalmente se usa para hablar de cuando un cuestionamiento o una pregunta tiene un propósito malo, un propósito negativo. Quiero es más bien exponerte delante de las demás personas. Dice el texto que cuando llegaron a Capernaum, Jesús y sus discípulos, recuerda, él viene de un lugar en donde estuvo en un monte, se transfiguró con sus 3 discípulos, Juan, Jacobo y Pedro. Luego bajaron del monte, llegaron a la ciudad más cercana, tuvieron un episodio con un epiléptico y su padre, y de allí comenzaron a caminar hacia Capernaum, porque de Capernaum se iban a dirigir hacia Jerusalén, para lo que Jesús llamó pues a sus discípulos el momento de su martirio, crucifixión y resurrección. Hacia allá caminaba Jesús con sus discípulos y llegaron a Capernaum. Y en Capernaum se acercaron a Pedro, dice nuestro texto, los que cobraban las 2 dracmas del impuesto del templo, y le preguntaron a Pedro, ¿no paga su maestro el impuesto del templo? Una mejor pregunta, una pregunta más amable sería, ¿ustedes cómo están en cuanto al asunto del templo? ¿Los cristianos, es decir, los discípulos de Jesús, pagan el impuesto del templo? Pero fíjate que la pregunta se hace con un negativo por delante. ¿No paga su maestro el impuesto del templo? No sabemos si es que en los registros que ellos tienen, el nombre de Jesús no aparecía y comenzaron a cuestionar, ¿este tipo es rabí y no está pagando el impuesto del templo? Ahora, identifiquemos un poco porque no es lo mismo esta situación que lo que va a suceder más adelante cuando le preguntan si hay que pagar el impuesto a César. No es lo mismo, porque aquel es un impuesto civil, ¿verdad? Pero este es un impuesto más religioso, más relacionado con las ceremonias, tradiciones y adoración a Dios por el pueblo judío. Resulta que en Éxodo 30, en los versículos del 11 al 16, Dios habla a Moisés y le dice que ordena al pueblo cuando haya un censo, y esto es importante porque la letra de la ley hay que detenerse a mirarla. Cuando haya un censo, tú vas a tomar a todas las personas mayores de 20 años y de ellos vas a pedir un impuesto, una ofrenda una ofrenda, se habla allí en el texto de Éxodo 30, no se le llama impuesto, se le llama ofrenda. Todos debían dar una ofrenda de lo que en este texto se traduce como 2 dracmas. 2 dracmas era lo equivalente a 2 días de salario de una persona promedio, ¿sí? Para que tengamos más o menos una idea. 2 días de salario de una persona promedio. Exactamente es la misma medida que se pide allí en Éxodo 30, 2 días de salario de todo hebreo mayor de 20 años. Pero ¿cuándo se debía recoger ese donativo? Cuando se haga un censo. Porque resulta que hay un asunto extraño delante de los ojos de Dios con relación a los censos. Recuerda que David censó al pueblo y eso ofendió al Señor. Entonces él aquí comienza a decir lo siguiente: ellos van a dar esta ofrenda para expiar sus almas. El que no dé la ofrenda va a ser culpable. Entonces es interesante porque el propósito de la ofrenda era librarse del juicio de Dios, en un sentido, ¿no? Eso está apuntando, recuerda que eso era sombra, está apuntando a lo que Jesús iba a hacer más adelante. Pero lo que se recogía de esa ofrenda no era como, bueno, listo, eso dénselo a los pobres. No, había un propósito particular y por eso en el versículo 16 de Éxodo 30 dice que lo que se recaude de todas las personas mayores de 20 años, cuando se haga un censo,
lo que se recaude se va a utilizar para la adecuación del tabernáculo que Moisés estaba levantando. Todavía no estaba levantado el tabernáculo, pero esta ley Dios la da al pueblo de Israel para que cada vez que se haga un censo, porque iban a surgir censos más adelante, y cuando se haga un censo se debía dar esa ofrenda para el tabernáculo de Moisés. Sin embargo, el Antiguo Testamento es claro cuando no se dan más referencias acerca de esto. Es decir, este no fue un impuesto permanente, no fue una ofrenda que quedó de por vida, no fue un mandamiento perpetuo, era solamente momentáneo para el evento del censo y lo que se recogía debía darse para el mantenimiento del tabernáculo. Vemos entonces que luego del templo que construye Salomón, nunca se pidió un donativo para el mantenimiento del templo, porque ya habían leyes que regulaban eso. Del diezmo que las personas llevaban, de las ofrendas que las personas llevaban según la ley, que sí debían ser permanentes, de allí se tomaban recursos para el templo. O sea, no había necesidad de hacer una nueva colecta, un nuevo donativo, porque no era necesario. La ley en tiempos del templo tenía ya su propio sistema de mantenimiento de las instalaciones del templo. Por lo tanto, eso no volvió a suceder en realidad. Fue entonces una ley temporal. Sin embargo, fue hasta el 516 antes de Cristo, cuando el pueblo es enviado a Babilonia y ellos regresan del exilio. En ese momento, no sé si usted recuerda un poco, o sabe un poco de la historia, uno de los líderes de Israel llamado Nehemías, él toma de este principio de Éxodo 30 y ahora él está demandando del pueblo lícitamente un impuesto que tenía como propósito el mismo principio, que el pueblo sea el que se encargue del mantenimiento del pueblo. Y tú dirás, ¿pero por qué Nehemías hizo eso? Bueno, si usted conoce un poco de lo que estaba sucediendo allí, resulta de que las personas que regresaban del exilio estaban dedicadas a reconstruir sus hogares, sus casas, y ya habían reconstruido sus casas, pero el templo de Dios estaba descuidado, incluso la construcción iba lenta, y en el libro de Nehemías se nos habla de todo lo que Nehemías tuvo que hacer para reconstruir no solamente el templo, sino la muralla, y cómo tuvo que básicamente demandar del pueblo que se tocara en el bolsillo para que el templo, que es la casa de Dios en el Antiguo Testamento, estuviese bien adecuada. A partir de allí, siglos después, comienza a hacerse regular este impuesto, de tal manera que en tiempos de Jesús ya era normal de que cada año, cada hombre mayor de 20 años diera 2 dracmas, es decir, lo equivalente a 2 días de salario anual, ¿no? Para el mantenimiento del templo. Ahora es interesante porque cuando tú estudias el concepto de templo en el Evangelio de Mateo, tú vas a encontrar a Jesús hablando del templo. Jesús va a llegar ahora más adelante al templo y va a sacar a todos los que estaban ahí comerciando, usando la religión como objeto de lucro, y les dice: mi casa o la casa de mi padre es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Oye, si son palabras tremendas. Es decir, ¿había o no había un celo en Jesús por el templo? Sí, porque hasta ese momento el templo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero todo iba a cambiar después. Todo iba a cambiar después. Recuerda que en Juan 1:14 dice que el verbo, hablando de Jesús, tomó tabernáculo, es decir, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, que lo que estaba sucediendo es que el nuevo templo, o aquello a lo que el templo apuntaba, estaba en Cristo cumpliéndose de una manera mejor. Porque si usted conoce cuál fue el juicio de Dios para con el pueblo de Israel, si usted conoce el libro de Ezequiel, Ezequiel ve cómo la gloria de Dios en su primer capítulo es manifestada con una visión extraña, pero más adelante él ve cómo esa misma gloria sale del templo y se va.
Es decir, que en ese momento, por causa de la infidelidad de Israel, la gloria, la presencia de Dios sale del templo. Y ellos querían ver nuevamente ese templo lleno de gloria como lo era en la antigüedad. Pero ya no volvió a suceder más y por eso había frustración en el pueblo de Israel. Y querían que la gloria de Dios volviera nuevamente al templo. Lo que no pudieron ver es que el templo ahora camina entre ellos. Pero como dicen por ahí un dicho, una frase popular, ellos todavía no estaban preparados para esa conversación. Y Jesús estaba teniendo paciencia con ellos. Vemos entonces que los recaudadores de este impuesto eran personas que eran designadas en las diferentes aldeas para que lo hicieran. Y ellos se acercaran a todas las personas que eran mayores de 20 años, todos los años, a recaudar este impuesto que era para el templo. Y otra cosa que nos dice Mateo 24 es que los discípulos cuando llegaron con Jesús al templo, ¿usted recuerda qué pasó allí? Ellos comenzaron a decir, Jesús, mira qué templo tan estupendo, qué bonito es este lugar. Y Jesús pudo haber dicho, sí, ciertamente, arquitectónicamente es un lugar espectacular. Pero la respuesta de Jesús, ¿cuál es? No va a quedar piedra sobre piedra. Eso debió ser chocante para ellos porque el templo es la presencia, la representación de la presencia de Dios con nosotros. ¿Cómo vas a decir, Jesús, que va a llegar un momento en que no va a quedar piedra sobre piedra? ¿Va a dejar Dios de habitar con nosotros? Pero eso no es lo que Jesús estaba insinuando. Él les estaba llevando a que vieran que Él era ese nuevo templo donde la gloria de Dios camina con ellos. Pero estaban en su proceso. Estas personas entonces se acercan a Pedro y mira que no se acercan a Jesús, ni idea por qué, pero se acercan a Pedro y le dice, ¿no paga tu maestro o el maestro de ustedes el impuesto que se cobra para el templo? En ese tiempo habían personas que sí estaban exentas del impuesto. Por ejemplo, los sacerdotes y los levitas, ellos no debían pagar el impuesto porque la provisión de ellos era lo que se recaudaba en el templo. Así que ellos estaban exentos en un sentido. Algunas personas pobres, muy pobres, que no tenían trabajo para pagar el impuesto, pues no se les cobraba. Pero incluso algunos gobernantes no pagaban el impuesto. Pero legalmente, en su tradición, ellos estaban exentos de pagar ese impuesto. Por eso ellos no buscaban, ellos no estaban en una jornada de sanear cartera, ¿no? De recoger cartera y llegar donde Jesús y decirle, ven acá, ponte al día y recibirás un descuento en esto. No. Ellos querían exponer públicamente a Jesús. Querían delante de sus discípulos cuestionar la integridad de Jesús, que probablemente entonces no estaba cumpliendo la ley, sino estaba dando los 2 dracmas. Ahora, en el deseo de los recaudadores de exponer a Jesús, van a Pedro y la respuesta de Pedro es sí. Pero yo no sé si usted lo nota, ese sí es raro, porque ¿cómo es la pregunta? ¿No paga su maestro el impuesto del templo? Y él dice sí, pero ese sí es sí lo paga o sí no lo paga. Es raro. Sin embargo, lo interesante de esto es que él dice sí, pero queda como con esa inseguridad. Y por eso el texto nos lleva a ver cómo Pedro se va a acercar a Jesús para preguntarle al respecto. Y es el segundo punto de este mensaje. Vamos a encontrar en Jesús una respuesta madura y humilde. Ante un cuestionamiento inquisidor, vemos en Jesús una respuesta madura y humilde. ¿Querían ellos hacerle bien a Jesús? No, querían exponerlo delante de sus discípulos. Era una mala intención en el corazón de ellos. Cobijados de algo bueno, no que lo que vamos a recoger es del templo. Pero Jesús entiende estas cosas. Y dice el texto que cuando Pedro llega a su casa, a la casa, Jesús se le anticipó. Es decir, Jesús ya sabía lo que Pedro le venía a consultar. Vemos entonces en él el atributo de Dios, de la omnisciencia, que leímos en el Salmo de la introducción,
¿Qué le podemos ocultar a Dios? Ninguno de nuestros pensamientos está oculto delante de Dios. Y Pedro venía lidiando en su cabeza, ¿paga Jesús el impuesto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Voy a preguntarle. Y Jesús se le anticipa la pregunta con una pregunta que nos revela algo muy interesante acerca de la identidad de Jesús. Recuerda, ellos están lidiando todavía con estas cosas. Quizás tú y yo las vemos más claras hoy, pero ellos estaban lidiando con estas cosas. ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Quién escribió este evangelio? ¿Cuál era el oficio de Mateo? Esta historia, esta narración aparece solamente en el evangelio de Mateo. No aparece en los otros evangelios. Y es interesante porque aquí está un recaudador de impuestos hablando de lo que Jesús respondió cuando le llegaron a cobrar el impuesto del templo. Y Mateo sabía, por experiencia, que el imperio romano no estaba pidiéndole impuesto a ningún romano. ¿A quién le pedía Roma impuestos? A los pueblos que iban conquistando. De tal manera que Israel tenía que pagarle un impuesto a Roma constantemente, y ese era el impuesto que Mateo cobraba, ¿sí? Es un impuesto civil, por decirlo de alguna manera, pero que lo que hace al pueblo que lo paga es recordarle: tú no eres romano, tú eres pertenencia de los romanos. Tú no perteneces a Roma, tú eres esclavo de Roma. Ustedes son un pueblo que Roma capturó, añadió a su imperio. Y por eso esta pregunta es tan importante. Jesús está trayendo eso a la mente de los discípulos. Los reyes de la tierra le piden impuesto a su gente, pero es interesante que Jesús no dice a su gente, sino a sus hijos. ¿Qué rey le pide impuesto a sus hijos? Ninguno, porque la familia real era beneficiaria del impuesto del reino. De tal manera que un hijo en ningún reino de la tierra entonces tenía que pagar impuesto al rey. Sería como que yo le cobrara a mi hijo algo por vivir en mi casa. ¿Cómo va a ser mi hijo para, bueno, él que es pequeño, ¿no? Para pagar algo en mi casa? Yo se lo doy porque soy su papá y es mi obligación sostenerlo, ¿verdad? Pero la referencia aquí entonces es bien, para ellos es bien extraña, ¿no? Sí, obviamente a los extraños, dice Pedro en el versículo 26, de los extraños. Y entonces Jesús le dice específicamente: entonces los hijos están exentos. Aquí hay una revelación importante y quiero que nos detengamos un momento. ¿Qué está mostrando Jesús aquí? ¿Quién es Él? A Pedro le está diciendo, porque aquí el texto nos dice a nosotros que Él no está hablando con los cobradores del impuesto del templo. Él está hablando con Pedro. Probablemente ellos estuvieran ahí presentes, pero Él estaba dirigiéndose a Pedro. ¿De quién cobran los reyes impuestos? ¿De sus hijos? No, de los extraños. Entonces los hijos están exentos. Bueno, sí. Jesús entonces está mostrándonos que el templo es como el lugar del rey de Israel, que es Dios. ¿Y quién es Jesús? El Hijo de Dios. Por eso Él hace esta referencia de sí mismo, de que resulta extraño que un rey le pida a su propio hijo impuesto. Eso es rarísimo. Incluso pudiera sonar hasta ofensivo que el hijo del rey pague el impuesto. Jesús está insinuando claramente que Él es el Hijo de Dios y por lo tanto Él está exento de pagar este impuesto. Ahora, no solo es el Hijo de Dios y no solo nos está revelando que Él es el Hijo de Dios, sino que también nos está revelando el nuevo orden del reino de los cielos. Y esto es importante. Él no solo es el Hijo de Dios, sino que Juan, en el Evangelio de Juan leemos en el versículo 19-22,
que Jesús mismo le dijo a los fariseos en una conversación pública: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él, dice Juan, hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús les había hablado. Es decir, en el momento en que sucede esta historia, los discípulos no estaban entendiendo la referencia, sino hasta cuando Jesús resucitó fue que ellos pudieron entender: claro, Él es el templo que Él dijo: destruyanlo y yo lo levantaré en 3 días. Llama la atención que los detractores de Jesús lo acusaron en el juicio diciendo: Él dijo que Él iba a destruir el templo y que lo levantaría en 3 días. Puede que sonara como verdad, pero ahí hay una mentira. ¿Sí la vieron? Jesús no dijo: yo voy a destruir el templo y lo levantaré en 3 días. Por eso ellos estaban mintiendo, tomando las palabras de Jesús y torciéndolas para acusarlo de blasfemia. Pero el texto en Juan nos dice que Jesús les dijo: ustedes van a destruir este templo y yo lo levantaré en 3 días. Jesús ahora entonces nos está mostrando a sus discípulos y a nosotros también que ahora Él es el templo, y resulta extraño de que el templo tenga que pagar impuestos del templo que era sombra de lo que ahora es real. Es extraño. Hebreos, cuando habla del templo que está en los cielos, donde Jesús traspasó, ¿verdad? Dice que Jesús, como sumo sacerdote, traspasó los cielos y presentó expiación para nosotros. Ese cielo que es lo real, a lo que apuntaba el templo terrenal. Es decir, el edificio como tal representaba la presencia de Dios en los cielos. Y resulta que la presencia de Dios bajó y estaba caminando junto a ellos. Él es el templo. En un sentido real, Jesús es el tabernáculo de Dios caminando con ellos. Por eso pedirle impuesto para aquello que es sombra no solo es ridículo, sino que resulta ofensivo. Ofensivo. No están creyendo la palabra que hablaba de esto que está pasando. La gloria que abandonó el templo allá en Ezequiel está hoy en este cuerpo, en Cristo Jesús. Así que este templo entonces no solo era sombra, sino que lo que Jesús estaba anunciando es que la utilidad de ese templo había llegado a su final. Ya no era más necesario el templo, porque en el Nuevo Testamento ahora, ¿a quién se le llama templo de Dios? A la iglesia, cuya cabeza es Cristo. Nosotros somos el templo de Dios, y donde estén reunidos 2 o 3 en su nombre, ¿dónde está la gloria de Dios? Allí, reunida con ellos. Por lo tanto, hermanos, ya no se trataba de un edificio físico. La utilidad de ese símbolo, de esa representación, terminó. Por eso en el año 70 después de Cristo fue destruido el templo y no se ha vuelto a construir, y la iglesia nunca lo ha necesitado, porque la iglesia es el templo de Dios. Así que cuando Jesús estaba clavado en la cruz, usted recuerda que cuando Él dice consumado es y muere, ¿qué sucede en el templo? El velo es rasgado. Para que usted entienda qué significa eso, resulta que ese velo dividía el lugar más santo donde habitaba la presencia especial de Dios, y ahí nadie podía entrar. Nadie, solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Y ese velo se rasgó, porque lo que antes separaba al hombre de Dios ya está completo, ya está solucionado. Cristo en su muerte estaba pagando el precio de la condenación de los pecadores.
Por eso en Hebreos 4 el autor nos dice que ahora nosotros podemos acercarnos con confianza delante del trono de la gracia, porque aquello que nos separaba ya fue quitado. Y esas son buenas noticias. El hombre pecador, justificado por la fe en Cristo Jesús, ahora puede entrar libremente delante de la presencia santa de Dios y ser amado como un hijo. Eso es glorioso. Pero ellos todavía no estaban preparados para esa conversación. Así que si hay alguien aquí que no es cristiano, estas son buenas noticias para ti, porque ese velo representa lo que tu pecado hace delante de Dios, te separa de Dios. Por cuanto todos pecamos, todos estamos separados, destituidos y no alcanzamos la gloria de Dios. Pero si tú pones tu fe en Jesús hoy, Dios te va a conceder no solo el perdón de tus pecados, sino el libre acceso a Él en una comunión eterna. Por eso quiero invitarte que dejes tu pecado y que deposites tu confianza en Jesús como tu Señor y Salvador. Cree en Él y serás salvo. Y no solo serás salvo, el Espíritu de Dios vendrá a habitar en ti. Y eso es glorioso. Así que tenemos a Jesús. Jesús entendía todas estas cosas. Lo que estaba pasando. Es ridículo que me pidan impuestos para el templo, que es sombra de lo que yo estoy cumpliendo. Pero en su libertad de conciencia, eso es un concepto que más adelante vamos a profundizar quizás más en alguno de los sermones desde este púlpito, y que hemos hablado de ello en realidad. Jesús pudo simplemente decir: yo soy el templo y yo no voy a pagar impuesto de aquello que es sombra de lo que yo soy. Y él, diciendo eso, no estaba pecando. Él podía no pagar el impuesto. Incluso recuerda que su argumento fue: el hijo no debe pagar. Y yo soy hijo. Pero no solo soy hijo, soy el templo. Yo no debería pagar esto. Jesús, si no pagaba, él no estaba pecando contra Dios. Él no estaba incumpliendo la ley. Recuerda que él vino a cumplir la ley. Pero él no necesitaba pagar ese impuesto para cumplir la ley, porque él es el Hijo de Dios y está exento. Y como ellos no estaban listos para esa conversación, Jesús se humilló en su condescendencia para no escandalizarlos. Y esto es madurez en todo su esplendor. Madurez, hermano. Él no se puso a discutir con ellos. ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Como muchas veces nosotros sí lo hacemos. ¿Cómo se les ocurre a ustedes llamarme así, tratarme así, insinuar que estoy equivocado, insinuar que hice esto, insinuar que hice aquello? ¿Cómo se te ocurre? Jesús no, Jesús se humilló. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Con una muy buena actitud le dice: Pedro, ¿tú qué dices? ¿De quién cobran los reyes impuestos? De los extraños. Los hijos están exentos. Bueno, pero para no escandalizarlos, ve al río. Esto es genial. Pesca. Lo mejor que tú sabes hacer. Bellazo. Y el primer pescado, es que esto es asombroso, hermano. El primer pescado que se te atraviese va a tener una moneda que era un ciclo. Un ciclo era lo equivalente a 4 días de salario en tiempos de Jesús. Y por eso Jesús le dice: paga el impuesto por ti y por mí. No te preocupes. ¡Qué madurez! Jesús estuvo dispuesto a ceder por la ignorancia de las personas a su alrededor. No comprendían lo que estaba sucediendo, pero Jesús fue paciente. Pero ¿debían los cristianos más adelante pagar el impuesto del templo? No estaban obligados. No estaban obligados. En su libertad de conciencia, aunque está libre de la obligación, la cumple para
para evitar ofender a los débiles de entendimiento. Ahora, tú vas a encontrar ese mismo concepto en las cartas de Pablo a los romanos, en la carta de Pablo a los corintios. En Romanos 14, Pablo está diciendo, mira, no se anden juzgando entre ustedes por días de fiestas, días de luna, de que comer esto o lo otro, porque esas cosas, en eso no consiste el reino de Dios. El reino de Dios no es comida y bebida. Por tanto, el que coma con libertad de conciencia. Y el que no coma, el que se abstiene para su Señor. Los dos están haciendo bien. En el caso del impuesto, si un cristiano más adelante era obligado a pagar el impuesto y él lo quería pagar, está bien. No hay problema. Si no lo quería pagar, también está bien. No estaba pecando contra Dios, porque su conciencia ahora es libre de la ley. En 1 Corintios 9:19 dice exactamente lo mismo. Incluso ese versículo que ustedes recuerdan, todo, sea que beban, coman o hagan cualquier cosa, todo lo deben hacer para la gloria de Dios. Esa idea está en el contexto de el reino de los cielos no es comida ni bebida. No se trata de que hagas o dejes de hacer algunas cosas. Hay cosas, hermanos, que están dentro de la libertad de conciencia del creyente. Pero nosotros muchas veces en nuestro orgullo no queremos que nos lleven la contraria. En Romanos 14 resulta que algunas personas estaban comprando carne en el mercado, carne que no se debía comer porque era carne que era sacrificada a los ídolos. Pero Pablo decía, si en tu conciencia tú encuentras esa carne más económica quizás y tú te sientes libre de comer esas cosas porque tú no estás sacrificando nada a ningún ídolo, está bien y no debes ser juzgado. Pero si por comer esa carne tú estás siendo de tropiezo para tu hermano que aún no entiende eso y que al verte comer carne sacrificada a ídolos, tú le estás haciendo de tropiezo, es mejor que te abstengas de comer por amor a tu hermano. Por amor a tu hermano. Fue Pablo quien dijo, yo me he hecho gentil a los gentiles, judío a los judíos. Él está libre de ambas cosas, pero se hizo para ganarlos a ellos, a Cristo. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos, porque yo no puedo pisotear la conciencia de las personas. Voy a ponerles un ejemplo práctico. Supongamos que estamos hablando del alcohol. ¿Es pecado tomar alcohol, cerveza, vino, whisky? ¿Es pecado tomar esas cosas? No es pecado. No es pecado. ¿Qué es lo pecaminoso? Que la Biblia sí dice que es pecado. Emborracharse. De tal manera de que si yo me emborracho, sí estoy pecando contra Dios. Jesús tomó vino, sus discípulos tomaron vino y ese vino era alcohol etílico. No era jugo de uva, como algunos dicen. Porque incluso Pablo en 1 Corintios dicen, vienen a emborracharse a la casa de Dios, regañándolos. ¿Por qué crees que Pablo dice eso si era jugo de uva lo que servían en la cena del Señor? Pero miremos esto con madurez, hermanos. Si usted pasa por la calle Primera, usted ve al pastor sentado con una botella de cerveza al lado, usted no va a decir, no, es que hace mucho calor y se está tomando una para refrescarse. No, él no se está emborrachando, él se está tomando una cerveza para refrescarse. Le gusta la cerveza. No, eso no es lo que van a decir. Van a decir, el pastor estaba emborrachándose, se la estaba pegando en la primera. Pegársela es emborracharse. Pastor, ¿tú cómo sabes esas cosas? Yo prefiero, hermano, abstenerme de ese tipo de situaciones. En mi conciencia yo soy libre. Yo sé que yo no estoy pecando delante de Dios por tomarme una cerveza. Pero si yo puedo ser tropiezo para alguien, yo prefiero abstenerme de hacerlo para que las personas, yo no ser tropiezo para ellos y que ellos puedan crecer en sus... Nosotros vivimos en una comunidad, hermanos, y hacen bien quienes nos abstenemos de estas cosas. Vivimos en una comunidad en donde el alcohol es un problema.
porque es un asunto cultural. Aquí la gente no se toma una cerveza para refrescarse o para acompañar el almuerzo o un vino para acompañar la pizza. No, señor, aquí la gente toma para destruirse a sí mismo. Destruirse a sí mismo. Y el alcoholismo es un pecado, es un problema del corazón y que afecta al cuerpo y la mente del hombre. Por tanto, debiéramos abstenernos en nuestro contexto, sí, claro que sí, por amor a esas personas, para no serles de tropiezo. Esa es la madurez que Jesús está modelándonos a nosotros. Yo puedo abstenerme de pagar el impuesto, pero no lo voy a hacer porque sé que son débiles. Sé que no pueden tener esta conversación porque aún no entienden qué fue lo que yo vine a hacer. Pero va a llegar un momento en que los discípulos no van a estar pagando estas cosas porque Jesús no le llama discípulos, no se llama hijos solamente a él. Recuerda que el Nuevo Testamento a nosotros también nos llama hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, estamos exentos de pagar el impuesto del templo. Hoy vimos entonces en este pasaje cuál debe ser la actitud del cristiano en asuntos de libertad de conciencia. Asuntos de libertad de conciencia, ojo con eso, y quiero ser muy cuidadoso, hermanos. Yo no estoy diciendo aquí que el cristiano no debe obedecer la ley. Sí la debe obedecer. Es más, el cristiano es el único que puede obedecer la ley y lo hace por amor. El único ser humano es el cristiano que puede obedecer la ley de Dios por medio de la fe en Jesús y hacerlo por amor, como evidencia de lo que ya Dios ha hecho en él. El que no es cristiano jamás podrá obedecer la ley. Y por eso es importante este tema, hermanos. Porque aquí nos está diciendo, no, entonces ya la ley del Antiguo Testamento no es válida. Y uno puede matar, y uno puede mentir, y uno puede hacer un montón de cosas. No, eso no es lo que desde este púlpito se está enseñando. La ley de Dios es el estándar de vida piadosa que Dios ha establecido para su pueblo y nosotros debemos obedecerla, siendo santos como Él es santo. Pero debemos obedecerla a la luz de la fe en Cristo Jesús, porque es por medio de Él que podemos obedecer la ley. Así que en aquellas cosas que no son obligatorias en la ley de Dios y en las que tenemos libertad, el creyente debe tener tal humildad y tal madurez de poderse abstener de esas cosas para no ser de tropiezo a otras personas. Aunque en tu libertad de conciencia tú entiendas que no es necesario que lo hagas. En humildad y con la intención de no ser de tropiezo a quienes... Perdónenme un momento que aquí esto se activó. En humildad y con la intención de no ser de tropiezo, nosotros deberíamos pensar en la conciencia de las demás personas por encima de la propia nuestra. Así que como hijos redimidos, disfrutemos de nuestra libertad, pero con una madurez humilde que piensa en la conciencia de los demás, mientras el Señor nos ayuda a todos a crecer en entender las implicaciones del Evangelio para nuestras vidas. Amén. Oremos.